Primera cosa, hemos visto nosotros la ley de Newton de la viscosidad. ¿Se acuerdan ustedes de estas 4 etapas? ¿Se acuerdan, no? Hemos visto las 4 figuras: el tiempo menor que cero, el tiempo igual a cero, el tiempo pequeño y el tiempo grande. Entonces, habíamos llegado que Newton decía que la fuerza por unidad de área era proporcional a la velocidad que se movía la placa, que se movía, e inversamente proporcional al espesor de la película, y donde la constante de proporcionalidad era la viscosidad. Esta es la dirección X y la dirección Y. Cuando mueven esta plancha de esta forma, están produciendo un esfuerzo de corte, que es fuerza por unidad de área, tiene esas mismas dimensiones, pero acá el esfuerzo de corte, la componente del esfuerzo de corte es tau yx, tal como está viéndose acá, ¿no? Tau yx, x la dirección principal de la acción y y es la otra dirección en la cual observamos el movimiento, el efecto de esa acción. Entonces, esto escrito en la forma de Newton, en forma infinitesimal, sería tau, ¿no? Yx igual a menos mu por dbx respecto de y. ¿Ok? Entonces, ahora lo que importa es que ustedes sepan que acá hay una fuerza impulsora, que es el gradiente de velocidad, esa es la fuerza impulsora, ¿no? Como se ve acá, este gradiente de velocidad es la fuerza impulsora. Y el efecto se está produciendo es lo que interpreta el esfuerzo de corte. Bueno, eso es interpretando los términos de lo que significa un esfuerzo de corte, o sea, un tensor. Ahora, ¿cómo son las viscosidades? Esas viscosidades que hemos dicho acá, que la viscosidad es una constante de proporcionalidad en la ley de Newton de la viscosidad. Los que cumplen esta ley o esta ecuación son fluidos newtonianos. Ahora, a ver, quisiera, antes de seguir adelante, vamos a pedir un voluntario para que me haga la contraparte de ver cómo estamos yendo, ¿no? Si se ve, no se ve, tal vez el micrófono está cerrado. A ver, vamos a ver si... No, está abierto, está bien. Entonces, a ver, ¿quién voluntario? No hay nadie voluntario. Bueno, vamos a pedirle a ver a Alcira Robles. ¿Está disponible? ¿Puede? ¿Dijo Anaí Rojas? Anaí Rojas, está bien. Ya, entonces Anaí, usted me ayuda, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya está bien. Sí. Bueno, entonces, como le decía, esta es la ley de Newton de la viscosidad. Y hemos dicho que la constante era la viscosidad, era la constante de proporcionalidad. ¿Y qué representaba la constante esta? Que es la viscosidad, es la resistencia que presenta un fluido a deformarse cuando se le aplica un esfuerzo de corte. Eso es viscosidad. Entonces ahora nos vamos a ocupar primeramente de dos cosas. Primeramente de ver la magnitud de esta propiedad. Es una propiedad reológica, ¿no? Entonces, aquí está, por ejemplo, el agua y el aire son dos fluidos newtonianos. El agua tiene esta viscosidad a 0 grados, a 20 grados, a 40 grados, ¿no? Aquí está la viscosidad absoluta, aquí está la viscosidad cinética, o cinemática, perdón, y acá está igual la viscosidad absoluta y cinemática. Entonces, acá podemos ver que a medida que aumenta en el agua, a medida que aumenta la temperatura, va disminuyendo la viscosidad, ¿no? El agua es un líquido, entonces en los líquidos sencillos como el agua,
la viscosidad disminuye a medida que aumenta la temperatura. En cambio, en los gases como el aire, a medida que aumenta la temperatura, podemos ver que aumenta la viscosidad, o sea que es al revés, ¿no? Pero esto es en los fluidos sencillos como el aire, ¿no? Los gases sencillos como el aire. Bueno, ya hemos visto que viscosidad cinemática es eso, viscosidad absoluta sobre densidad, ¿no? Ahora, aquí hay algunos otros fluidos, ¿no? Como por ejemplo, aquí está el benceno y esta otra acetona, ¿no? El bromo, el alcohol, mercurio, ácido sulfúrico, glicerina. Miren ustedes cómo la glicerina es uno de los fluidos que tiene la más alta viscosidad de este grupo. No se olviden que la viscosidad la podemos medir en diferentes sistemas de unidades, ¿no? En el sistema internacional, en el sistema sexagesimal, en el sistema técnico, ¿no? Pero más que todo en el sistema internacional y en el sistema sexagesimal son los más frecuentes, ¿no? Bueno, aquí hemos visto nosotros ya el gráfico de la que vimos anteriormente. Los que cumplían la ley de Newton de la viscosidad eran estos que tenían esta viscosidad. Lo que pasa es que aquí han puesto una letra griega eta, que es igual a la viscosidad, ¿no? Es para generalizar los tipos de viscosidad que hay. Porque cuando los fluidos ya no son newtonianos, esas viscosidades pueden ser llamadas viscosidades aparentes. Entonces aquí tenemos nosotros tau yx versus menos dbx respecto de y. Este es el newtoniano. Hemos visto, ¿no? El día miércoles pasado, o como es el viernes pasado, este es el pseudoplástico, este es el dilatante y este es el de Bingham. Entonces, estos son los fluidos sencillos, ¿no? Son los fluidos sencillos, pero hay otros fluidos que estos sencillos se dice cuando son independientes del tiempo. Independientes del tiempo de duración del esfuerzo de corte, independientes del tiempo. En cambio, hay fluidos que son la viscosidad varía con el tiempo, y esos son los tixotrópicos, reopécticos y viscoelásticos. Son tres tipos, son más complicados, ¿no? Entonces ahora vamos a ver el comportamiento de esto, y antes de nada, en esta gráfica quisiera yo indicarles de que hay fluidos. ¿Ustedes conocen los gases ideales? ¿Cuáles son los gases ideales? ¿Alguien puede decirme? ¿Qué son los gases ideales? ¿Cuáles son los gases ideales? A ver, vamos. ¿Han visto termodinámica ya, no? ¿O están viendo ahora recién? ¿Fisicoquímica también ya han visto? Supongo que sí, ¿no? Porque ya ven eso en el quinto semestre, ¿no? Esta es materia del sexto semestre, me parece. A ver, ¿de qué semestre es? No sé. Creo que está ¿En qué semestre está fenómeno? En el sexto, ingeniero. En el sexto, ¿no? Sí. En el sexto está, sí. Ingeniero, ¿son los que Diga. están formados por partículas sin atracción? De una forma más sencilla, ¿cómo podrían definir los fluidos, los gases ideales ustedes? De una forma práctica y sencilla. Sí, es parte de lo que dice, sí, pero así como, por ejemplo, hablamos de los fluidos newtonianos. ¿Cuáles son los fluidos newtonianos? Los que cumplen la ley de Newton de la viscosidad. Son fluidos sencillos que presentan una viscosidad constante, ¿no? Es constante la viscosidad, como ustedes pueden ver acá en la misma gráfica. Esta pendiente de esta línea es constante, o sea que por eso tienen la viscosidad constante. Esos son fluidos newtonianos. Fluido de densidad con viscosidad constante. Y entonces, ¿cómo los llamamos a los gases ideales?
Eso, sus profesores de fisicoquímica, de termodinámica, tienen que insistir en que ustedes asocien las cosas con la parte física y la parte de interpretación matemática. Porque si solamente les dan la interpretación matemática y no la relacionan con la parte física, solamente están aprendiendo matemáticas, ¿no? Y eso no es suficiente. Bueno, así como hay la ley universal de los gases, ¿a qué es igual la ley universal de los gases? Dice que PV igual a nRT, ¿no es cierto? Los gases que cumplen esa ley universal de los gases son gases ideales, ¿no? Donde el producto de la presión por el volumen es igual a el número de moles, es proporcional al número de moles y a la temperatura, y donde R es la constante universal de los gases. Bueno, eso tenían que saber. Entonces, los fluidos newtonianos son estos que cumplen la ley de Newton de la viscosidad y cuya propiedad es constante. Ahora, también hay los llamados fluidos ideales. Estoy hablando, ojo, fluidos ideales, no estoy diciendo gases ideales. Por eso les dije, primeramente, les pregunté qué eran gases ideales, para que no se confundan con lo que es un fluido ideal. Bueno, los fluidos ideales los denominamos aquellos fluidos que tienen viscosidad cero, o sea que no ofrecen resistencia a la deformación. Pero esos fluidos no existen, son hipotéticos, o sea, estamos hablando de que son los fluidos ideales son fluidos que no existen, ¿no? Y esos fluidos teóricamente serían aquellos que tienen esta pendiente cero. O sea que si queremos dibujar el comportamiento de un fluido ideal, tendríamos que tirar una línea que sigue esta, ¿no? Pendiente cero, pero no existen, ¿no? ¿Ok? ¿Está claro? Ahora, todos estos fluidos que están acá presentan un comportamiento matemático. Como ustedes pueden ver acá, este fluido primero es un fluido que se llama el plástico de Bingham. Este plástico de Bingham, ¿no? Son algunas pastas y suspensiones finas, cumplen este modelo matemático. La ecuación es esta, ¿no? Donde aquí está el esfuerzo de corte inicial o umbral, digamos acá, de fluidez, ¿no? El umbral de fluidez del fluido, umbral de fluidez también le llaman. Entonces, obviamente que el esfuerzo de corte va a ser mayor que este parámetro que es el umbral de fluidez. Y acá hay una viscosidad que también es la viscosidad ya del plástico de Bingham cuando ha superado este valor. Entonces, por eso el modelo matemático es este. Los parámetros son estos. Igual podemos ver ahora otro fluido, ¿no? Donde podemos ver este pseudoplástico, por ejemplo, que es un fluido que tiene un comportamiento no lineal. Por eso se utiliza la ley de la potencia de Oswald, ¿no? Que es esta ecuación, ¿no? Es esta ecuación que está como m por dbx respecto de y elevado a la n, donde m y n son parámetros que permiten acompañar el comportamiento de un pseudoplástico. También existe la ecuación, el modelo de Edding, que es parecido, digamos, acá se parece también, o sea, cumple con algunos tipos de fluidos que tienen este comportamiento de un arco seno, ¿no? Un arco seno de este valor. Entonces, son funciones o ecuaciones mucho más complicadas. Son modelos matemáticos que tratan de describir el comportamiento de los diferentes fluidos, ¿no? Aquí está, por ejemplo, este comportamiento de acá, es el de Pran-Ehring, es que sería ¿no? Esta ecuación. Y así podemos ir viendo diferentes modelos matemáticos. Por ejemplo, acá hay otro que tiene, por algún fluido que tenga este comportamiento, ustedes toman la ecuación este comportamiento, pueden tomar la ecuación de Ellis, donde tienen estos parámetros.
Si tienen un fluido, ustedes grafican su comportamiento y tiene este comportamiento así, entonces puede ser que se aplique el modelo matemático de Reiner, ¿no? Y así podemos ir enumerando los diferentes tipos de comportamientos. ¿Han entendido? O sea, esto no es cosa más que propuestas de modelos matemáticos que tratan de describir los diferentes comportamientos de los fluidos, nada más, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es generalmente, si tenemos este dato y tenemos este dato y graficamos el comportamiento, entonces si digamos, ustedes tienen este comportamiento donde alfa, que es, aquí estamos hablando de la ecuación de Ellis, donde alfa sea menor que 1, entonces va a ser este el modelo matemático con alfa menor que 1 y este otro es con alfa mayor que 1. Ya, igual ocurre con el modelo este del señor Oswald, que cuando n es mayor que 1 y cuando n es menor que 1, como ocurre con el pseudoplástico y con el dilatante, es lo mismo. Esos son fluidos sencillos, ¿no? Bueno, entonces ya saben a qué huele, digamos, o qué significa que tengamos diferentes modelos matemáticos, nada más, ¿no? Ahora, les decía que los fluidos que presentan un comportamiento distinto son fluidos que varían con el tiempo, por eso se llaman no estacionarios, en régimen no estacionario. Entonces, estos son no newtonianos, los tixotrópicos. Al comienzo se comportan como un fluido, un plástico un pseudoplástico, se comportan, pero llega un momento en que este gradiente de velocidad, ¿no? Al aumentar, ya no sigue para allá, sino que va disminuyendo el valor, o sea que dan la vuelta así. Estos se llaman tixotrópicos. Y los reopécticos son al revés. Se comportan al comienzo como dilatantes, llega a un máximo y después se vuelven a comportar como si fuera un pseudoplástico. Esto al comienzo como un pseudoplástico y después como dilatante vuelve. Este es al revés. Bueno, ya está. Entonces con eso tenemos los diferentes tipos de fluidos. Ya saben que entonces estos otros son aquellos que son dependientes del tiempo, por eso son no estacionarios, ¿no? Y aquí podemos ver varias propuestas de cómo se comportan con respecto al tiempo. Ven ustedes acá, están viendo el comportamiento respecto al tiempo, ¿no? Bien, ahora, hay dos cosas en las que vamos a insistir. Y tomen nota de eso, ¿no? Vamos a hablar de dos cosas importantes para terminar este capítulo el capítulo 1 del libro texto. Uno es, ¿de qué depende la viscosidad? Entonces, la viscosidad depende de la temperatura y cuando son gases también depende de la presión. Ya hemos visto ese comportamiento con la temperatura, ¿no es cierto? Bueno, entonces ya saben. Ahora, la otra situación sería cómo se determina la viscosidad, cómo la determinamos la viscosidad. Si yo les preguntara, a ver, ¿cómo consiguen la viscosidad del agua? Entonces, para determinar la viscosidad, o del aire, por ejemplo, por decir algo, ¿cómo podemos determinar la viscosidad? Hay tres caminos para poder determinar la viscosidad de los fluidos. El primero sería recurrir a los datos publicados. Como han visto ustedes ahí en la tabla, estaba el dato publicado del aire y del agua y veían que variaba con la temperatura. Entonces, ¿qué información necesitan ustedes para determinar la viscosidad de un fluido? Bueno, primeramente, saber qué fluido es, ¿no? Agua, aire, ¿qué es? Y después ir a las tablas y buscar con la temperatura, porque depende de la temperatura, buscar con la temperatura cuál es su viscosidad. Listo. Entonces, ese es el primer camino cuando ustedes tienen datos, cuando recurren ustedes a datos publicados de las viscosidades. Ese es un camino. El otro camino, si no estuviesen publicados los datos, ¿qué hacemos? Bueno, ahí tenemos dos caminos. Si no tenemos los datos publicados, ¿qué hacemos? Tenemos las otras dos opciones.
¿Cuál? La primera sería buscar la forma de hacer una predicción, ¿no? Una predicción. Después vamos a ver las ecuaciones de predicción. Bueno, aquí las podemos mostrar. Aquí está, hay una teoría cinética para los gases, por ejemplo, con estas condicionantes, y ustedes pueden encontrar acá la viscosidad, la velocidad, y después finalmente pueden conseguir la viscosidad, ¿no?, del fluido, ¿no? La viscosidad del fluido pueden calcularla en base a esta ecuación, donde va a depender de la temperatura y de otros datos según la teoría cinética. Ahora hay otras teorías, ecuaciones que están publicadas que sirven para hacer las predicciones. En este curso no vamos a hacer predicciones porque no da el tiempo para eso. Entonces, pero ustedes tienen que saber que pueden hacer estimaciones de la viscosidad en forma predictiva, o sea, recurriendo a algunas ecuaciones. Pueden ser predicciones para viscosidad de gases, viscosidad de líquidos, ¿no? Ahí están las publicaciones, ahí están para gases mezclas, cómo se calcula la viscosidad, ¿no? Después está para líquidos, también ustedes tienen acá el modelo de Eyring, que sirve para calcular la viscosidad de algunos líquidos, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces tenemos algunas opciones, ¿no?, para calcular la viscosidad en forma predictiva, o sea, hacer predicciones con modelos matemáticos o con teoría, ¿no? Eso se hace, pero está restringido también para algunos fluidos, no es para todos, ¿no?, porque tendrían que tener todos los parámetros, ¿no? Ven ustedes acá, para estimar el valor de una viscosidad se tiene que tener un montón de datos para ir a la ecuación de predicción. Eso no lo vamos a ver, tampoco les voy a exigir, ¿no?, pero tienen que saber que existe ese método que es el de predicción, cuando no tienen los datos publicados. Finalmente, ¿cuál es el otro método que nos queda? Aparte, si no pudiéramos hacer la predicción, ¿qué nos quedaría? Hacer experimentación, tomar un método experimental, investigar algún método experimental que sirva para determinar la viscosidad de ese fluido. No se olviden que para cada fluido, o los fluidos, depende de su comportamiento, ustedes tienen que identificar si es newtoniano, si no es newtoniano, ¿no? Entonces tienen que ver eso para comenzar para analizar a ver qué método van a utilizar. Por ejemplo, acá está en la viscosidad mediante el método de Oswald, ¿no? Este es el método de Oswald. Y también está el método, este es el viscosímetro de Oswald. Pero está este otro de Hagen y Poiseuille, ¿no? Esta ecuación de Hagen también se utiliza para determinar la viscosidad de los fluidos. Cuando veamos la ecuación de Hagen, yo les voy a explicar cómo se utiliza esa ecuación para que puedan calcular la viscosidad. Eso es solamente para fluidos newtonianos. Y la de Oswald para fluidos que no son newtonianos precisamente, ¿no? Entonces también se puede utilizar la ecuación de Oswald. Pero fluidos sencillos, no cualquier fluido. Por ejemplo, los sencillos estamos hablando de los newtonianos, de los dilatantes, pseudoplástico, plástico de Bingham. Esos son los más sencillos. Y finalmente, después tenemos otros, por ejemplo, el viscosímetro que es de cono, de plato y cono. Entonces, esto se basan en el desplazamiento, en la velocidad que se obtiene cuando ustedes mueven el cono dentro de un plato. Entonces, esto también sirve para calcular la viscosidad de algunos fluidos. Entonces, eso como ilustración, ya saben, hay métodos instrumentales o técnicas instrumentales o técnicas para determinar la viscosidad, pero en forma experimental. ¿De acuerdo? Entonces, pero este método hay que tener los implementos para poder hacerlo. En algunos laboratorios se tienen viscosímetros que justamente uno tiene que analizar. Lo que tenemos que ver cuando queremos utilizar un viscosímetro, hay que ir al catálogo del instrumento y ver para qué tipo de fluidos pueden determinar las viscosidades en esos viscosímetros. No son universales. No es que van a obtener cualquier fluido, no. Entonces, además de que la técnica tiene que estar determinada para para determinar la viscosidad en forma experimental. A ver, si yo les preguntara cómo determinan
cómo se determinan las proteínas, digamos, en un alimento. Entonces existe un método de ensayo para determinar las proteínas. Entonces, para determinar la viscosidad, que es una propiedad, ya no es la composición, en la propiedad también existen técnicas, ¿no?, que permiten determinar experimentalmente las viscosidades. ¿Listo? Entonces, con esto damos por terminado esta parte, terminada, y vamos a entrar a ver Entonces dejamos de ver esto y vamos a entrar a ver... bueno, ahí esto ya les he mostrado, ustedes tienen ahí información, ¿no? Bueno, vamos a entrar a ver ahora en esta, a ver, vamos a compartir esta pregunta aquí les quería mostrar a ustedes esta diapositiva, ¿no?, donde ustedes tienen estos datos ya los vimos, viscosidades, y aquí hay una pequeña pregunta. Dice, 2 corrientes de productos líquidos descienden de forma continua por planos inclinados idénticos, formando capas con el mismo espesor. O sea, están viendo este fluido verde y un fluido azul, celeste, digamos. Si los productos tienen la misma densidad, pero diferente viscosidad, ¿cuál de las 2 corrientes circulará a mayor velocidad? ¿Qué opinan? A ver, ¿cuál sería la explicación que dan? ¿Qué explicación podrían dar? ¿Nadie? ¿Nadie se anima a nada? A ver, ahí está la pregunta, pueden leerla 2, 3 veces, ¿no? A ver, y alguien se anima. Cuando termina el semestre, muchas personas logran, diríamos, tener 49 o 50, pero no logran el 51. Y me dicen, pero profesor, ya tengo 49, tengo 50. ¿Qué puedo hacer para que usted me ponga 51? Cosa que no creo que ninguno de ustedes quisiera pasar con 51. No creo. No están para eso, ¿no es cierto? Buenos días. Bien. Buenos días. Y a ver, ¿Sería que tiene menor viscosidad? Terminaré de contarles, ¿ya? Entonces me dicen, ¿por qué no? ¿Qué puedo hacer para que me ponga 51? Si tengo 50 o 49. Si tiene 50 o 49 no pasa, ¿no? Se queda ahí. Entonces, la respuesta es que desde el comienzo del semestre yo les di oportunidades para que vayan acumulando puntos de participación en clase. Y si usted no lo ha hecho, entonces, ¿cómo puede pedirme en la última clase, cuando ya se terminó todo, que yo le pueda, digamos, asignar algún punto o algún medio punto a su rendimiento? No se puede. Entonces, ustedes tienen todo el semestre para poder participar en clase y que yo vaya anotando medios puntos acá. Y yo les pongo en forma ilimitada. En la propuesta del programa son 2 puntos máximos, pero yo les puedo poner hasta más, porque si participan en clase, están respondiendo, yo les anoto, ¿ok? Entonces eso quería explicarles primero. Ahora va la pregunta, a ver quién se anima a explicar. Ingeniero, Diga. yo creo que No, un cuerpo cuando menos hable, yo no viscoso. tengo la lista acá, tiene que decirme su nombre para contestar. Me llamo Laura Daniela Condoritola. Creo que es un cuerpo menos viscoso porque cuando un cuerpo es viscoso es más difícil de que
de que caiga a mayor velocidad. En cambio, un cuerpo que sea menos viscoso va a caer mucho más rápido. Se va a desplazar más rápido, ¿no? Porque este es un desplazamiento, no es una caída de un cuerpo, digamos, ¿no? Sí, se va a desplazar mucho más rápido. Tenemos que siempre aprender a aplicar el idioma adecuadamente. No es la crítica no es para Laura, es para todos, ¿no? Tienen que siempre tratar de aplicar bien el idioma. Es parte de su formación, saber explicar o saber expresar bien su idioma. No hay problema, eso, digamos, es para poder construir, pero lo que ya ha dicho está bien. Dice que el fluido a ver, ¿cuál de los dos fluidos vamos a decir si los productos tienen la misma densidad? Vamos a suponer que los dos tienen la misma densidad, el celeste y el verde, pero que vamos a suponer que el fluido menos viscoso sea el celeste. Entonces, ¿cuál de los dos fluidos se desplaza más rápido? Si el menos viscoso es el celeste, Laura, sería el celeste el que se desplaza más rápido, ¿no es cierto? Sí. Ya, eso. Eso es lo que preguntaba, que digamos, ¿no? Entonces uno tiene que adoptar, ¿no? Uno tiene que adoptar la situación. Si supongamos a ver, voy a hacer una pregunta aprovechando esto. Si yo lo pondría, vamos a suponer que el fluido celeste sea más liviano y que sea inmiscible en el fluido verde. Y los dos fluidos los ponemos acá, donde está el fluido verde, ponemos el fluido celeste. ¿Qué va a pasar? Como son inmiscibles, estamos asumiendo que sean inmiscibles y más liviano el celeste y menos viscoso también que sea el celeste, menos denso, menos viscoso, inmiscible los dos. Si lo coloco encima del fluido verde, igual el fluido celeste se va a desplazar más rápido y no, obviamente va a estar encima del fluido verde, ¿no es cierto? Porque tiene mayor densidad, o menor densidad, perdón. ¿Y cómo sería el perfil de velocidades? Ustedes podrían ensayar un perfil de velocidades ahí. Bueno, ensáyenlo ahí donde están. Supongo que ustedes tendrán ya el libro texto en sus manos y podrán en el reverso o en la misma figura pueden hacer un diagramita y ensayar cómo sería el perfil de velocidades. ¿Ok? Bueno, cuando hagamos este ejercicio vamos a aprovechar para hacer perfiles de velocidad, que son los que tenemos que saber dibujar, ¿no? ¿Ok? Bueno, sigamos. Entonces, esto era el newtoniano, como decía, ¿no? Este es el pseudoplástico, el dilatante, el de Bingham. Todos estos son fluidos sencillos, relativamente sencillos. Después teníamos los otros fluidos que son un poco más... Pero igual, estos modelos son modelos matemáticos para diferentes fluidos, pero que son no newtonianos, ¿no? Porque el newtoniano necesitamos que tenga su modelo matemático. Y ahí está, ¿no? Lo que ya hemos visto anteriormente, se lo estoy mostrando. Y este es tixotrópico, el reopéctico. Hay un viscoelástico, además de esto, que es un fluido muy especial, el viscoelástico, donde dice que tiene que ver el tiempo de relajación. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha manejado yeso, el famoso estuco que le llamamos, ¿no? Tiene yeso, ¿no es cierto? ¿Ustedes alguna vez han preparado una masa de estuco? Bueno, si no han preparado, habrán visto que les cuesta al albañil manejar cuando forman una especie de una pasta, ¿no? Viscosa de yeso, con yeso y agua. Ese yeso y agua tiene un tiempo de relajación y por eso tienen que rápidamente aplicar, porque si no, cambia tremendamente su viscosidad y se vuelve sólido, ¿no? Entonces tiene un tiempo de relajación. Ese es un viscoelástico, es muy complicado ese fluido. Los albañiles tienen que lidiar con eso, ¿no? Y dice, cuando van a aplicar eso, tienen que estar rápidos, ¿no? Para poder
aplicarlo en el tumbado que están haciendo, o que si están revocando una pared, también lo tienen que hacer rápido. ¿Ok? Bueno. Ahí están el modelo de el viscosímetro de Oswald, el viscosímetro de Hoppler, el de Platicono que han visto. Bueno, y así podemos ir mencionando. ¿Ok? Entonces ahora nos vamos a bajar, vamos a ir a ver lo que sería los balances envolventes. ¿Ya? Esto ya no les voy a pasar yo, porque ustedes lo tienen en su libro texto, ¿no? En el libro texto, en el BIRT, está todo esto. De manera que en este caso yo no les voy a pasar esto. Tienen que ir viendo qué cosas estamos analizando del libro texto para ir resaltando, ir viendo qué es lo que tienen que analizar, ¿no? A ver, un momento. Ya. Bueno, aquí les voy a proyectar en este momento el libro texto, ¿ya? Bien, ¿lo tienen en la pantalla? ¿Quién me está ayudando? ¿Ya? Ustedes tienen el capítulo 2 del libro texto del BIRT, que es de distribución de velocidad en flujo laminar. O sea que solamente vamos a tomar en cuenta el flujo laminar y además de eso vamos a trabajar con fluidos newtonianos. Bueno, para hacer los balances envolventes tenemos que partir, son balances, por tanto tenemos que hacer un balance, ¿no? ¿Qué quiere decir distribuciones de velocidad? La distribución de velocidad también se puede llamar perfil de velocidad. Distribución o perfil de velocidad es lo mismo, o sea que es la forma cómo se mueven las partículas, o sea, cómo es la velocidad de cada una de las partículas de un fluido que está desplazándose en un ducto. Pero no se olviden que estamos solamente tomando en cuenta que el flujo es laminar, o sea que se están desplazando en forma de láminas. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver es un flujo laminar sobre una superficie plana, inclinada plana. Entonces, después vamos a ver en un ducto circular, en un tubo cilíndrico. Primeramente, el más sencillo, que sería el desplazamiento de un fluido sobre una lámina plana inclinada. Entonces, para eso tenemos que partir de ver qué tipo de ecuaciones o qué tipo de balances vamos a hacer. Ahora, el tema no solamente es ver qué tipo de balance, sino que además de eso vamos a ver una metodología de cómo hacer esos balances. Vamos a ver un método, una forma de trabajar, ¿no? Para esto yo quería mostrarles, ¿no? Bueno, les voy a mostrar en la pizarra después cómo vamos a hacer estos balances, ¿no? Y hoy día espero que podamos hacer uno por lo menos. Pero para hacer el balance, primeramente tenemos que establecer ciertas condiciones.
La primera condición es saber elegir dónde vamos a hacer el balance de cantidad de movimiento. Para hacer un balance hay que elegir un elemento donde vamos a hacer el balance. Ese elemento se llama envoltura. Una envoltura. ¿Qué quiere decir una envoltura? Quiere decir que es una parte del sistema que lo representa él, o sea que es una muestra del sistema, una muestra de fluido del sistema, ¿no? Para el flujo, y además de eso va a ser flujo rectilíneo, o sea, quiere decir que va a ser flujo laminar. Estado estacionario también, va a haber estado estacionario. Nosotros no hemos insistido en esto del estado estacionario o no estacionario. Cuando hablamos de estado estacionario, estamos diciendo que los balances son hechos con el tiempo, digamos, los balances son hechos de tal manera que los resultados o las condiciones son independientes del tiempo. O sea que el tiempo no es importante. ¿Cuáles son esos sistemas estacionarios? Son los sistemas que son independientes del tiempo, les decía, pero en la práctica, ¿cómo los identificamos? Por la mayor parte de las fábricas trabajan en estado estacionario. ¿Por qué? Porque su industria, sus plantas han sido diseñadas para producir una determinada cantidad de lo que sea. Digamos que producen, digamos en el caso de jugos, digamos que producen, que produzcan 5 toneladas de jugo de frutas por día, ¿no? 5 toneladas de jugo de frutas por día. Entonces ya están diciendo que esa planta va a producir 5 toneladas al día, ¿no? 5 toneladas al día. Y ese es un sistema estacionario. Ahora la planta, obviamente, para llegar a establecer ese caudal, ¿no? Hay que ajustar primeramente la planta para que vaya teniendo temperatura, funcionando bien la planta, el evaporador, si es que es un concentrado, lo que sea, ¿no? Pero todo va a estar girando siempre en torno a producir 5 toneladas de jugo por día. ¿Listo? Eso es un estado estacionario. O sea que desde el momento en que nos dicen a nosotros que cualquier dato que nos digan que se está produciendo y nos dan el dato de la producción o nos dan el dato del caudal, de la velocidad, del flujo, lo que sea, ya nos están diciendo que es estado estacionario. Muy bien, entonces ya tenemos como partida estado estacionario, ¿no? Y vamos a hacer un balance de cantidad de movimiento en un estado estacionario sobre un elemento que se llama envoltura o un elemento representativo del sistema. Ahora, ¿qué tipo de balance vamos a aplicar? El balance que vamos a aplicar es un balance muy sencillo que está aquí justamente en que dice, ¿no? Velocidad de entrada de cantidad de movimiento menos velocidad de salida de cantidad de movimiento más la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el sistema, eso es igual a 0, dice. ¿Por qué? ¿Por qué igual a 0? Porque el estado es estacionario. Si no fuera estacionario, toda esta ecuación sería igual, o sea, la ecuación 2, 1, 1, sería igual a la velocidad de acumulación de cantidad de movimiento. ¿Está claro? Si no está claro, me dicen para que lo vuelva a repetir, pero si está bien, pasamos. ¿Está bien? ¿Lo podía repetir, por favor, ingeniero? Por supuesto. Estamos partiendo de que estamos presentando literalmente el balance de cantidad de movimiento, ¿no? Que se tiene que dar sobre cualquier elemento. En términos generales, esta ecuación 2, 1, 1 representa el balance de cantidad de movimiento para un estado estacionario. Ya hemos explicado qué es estado estacionario. Entonces, ahora, ¿en qué queda la ecuación? La ecuación dice que la velocidad de entrada de cantidad de movimiento a esa envoltura menos la velocidad de salida de cantidad de movimiento de esa envoltura más la sumatoria de fuerzas que actúan sobre esa envoltura, dice eso es igual a 0 porque el sistema es estacionario. Si no fuera estacionario, sería igual a la velocidad de acumulación de cantidad de movimiento. ¿Está claro ahora? Sí, ingeniero. Ok. Entonces, lo interesante es ahora ver cómo vamos a expresar estas velocidades, ¿no?
¿Y qué cosas son las que contribuyen a que haya entrada de cantidad de movimiento, salida de cantidad de movimiento? ¿Y qué fuerzas son las que actúan sobre el sistema? Entonces ahí vamos a nosotros a poner, ¿no? Ya saben que el sistema es un, ¿cómo se llama? Es el sistema, el flujo es de tipo laminar, ¿no es cierto? Es un flujo laminar, o sea, está en forma de láminas. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿no? Yo voy a poner antes, a ver, quiero poner, a ver, antes o después lo vamos a poner. Ya. Ya, primeramente voy a hacer una pequeña, aquí. Aquí podemos ver, nosotros, voy a poner, a ver dónde está. Aquí tenemos nosotros dos contribuciones, ¿no? Aquí sería, en estos dos casos, tanto este como este, tienen dos contribuciones. ¿Cuáles son esas contribuciones? Una es la contribución que corresponde al transporte, esto, digamos, cuando se mueve el fluido, tienen dos contribuciones. Una es la fuerza, vamos a hablar primeramente de las más sencillas, que son la cantidad de movimiento que se transfiere debido al movimiento global. O sea, cuando se mueve el fluido hay un movimiento convectivo y por tanto hay un movimiento global que hace que se transfiera cantidad de movimiento. Vamos a ver después qué forma toman, ¿no? Esa sería la primera contribución, la que corresponde al movimiento global del fluido, ¿no? Aquí como dice, ¿no? Al movimiento global, debido al movimiento global del fluido. Ahora, hay otra contribución que yo voy a poner aquí, hay otra contribución que se debe al transporte viscoso. O sea, el hecho de que no es cierto que el fluido se mueve. Cuando se mueve en forma global, hay cantidad de movimiento que se está transmitiendo, está entrando y saliendo a un elemento de volumen. Pero aparte de eso, existe otra contribución debido a la deformación. Hay cantidad de movimiento que se divide a la deformación. A eso le llamamos, a la deformación le llamamos el transporte viscoso, ¿no? Porque se debe estrictamente a su deformación, a esa resistencia que tiene el fluido a deformarse. Ahí está entonces entrando cierta cantidad de movimiento debido a ese problema, ¿ok? Entonces ya tendríamos dos contribuciones. Estas dos contribuciones las vamos a tener que después expresar en forma matemática. No se olviden, ¿cuáles son? Una es, digamos, el transporte viscoso, que le llamamos así, transporte viscoso, que va a estar expresado por la ley de Newton de la viscosidad. Y el otro sería el movimiento global del fluido, que tiene que ver con el movimiento, digamos que tiene que ver con la cantidad de movimiento. ¿A qué igual la cantidad de movimiento? ¿Alguien puede responderme cómo se expresa en física cantidad de movimiento? Así, cantidad de movimiento. ¿A qué igual la cantidad de movimiento? Masa por velocidad. ¿Quién habló? Vitalia Torres, ingeniero. Buen día. Buen día, Vitalia. Muy bien, eso es. Masa por velocidad. Correcto. Entonces, esa masa por velocidad es la que va a ser la contribución que vamos a escribirla nosotros, esa vez la que llamamos nosotros debido al movimiento global. Ya, ahí vamos a verle qué forma le vamos a dar a esa masa por velocidad. Y la otra contribución era el esfuerzo, o sea, la ley de Newton de la viscosidad, que está expresada por el esfuerzo de corte. Ahí tenemos que ver cuál es la componente del esfuerzo de corte y de esa manera vamos a tener que escribir ahí el esfuerzo de corte en las unidades que corresponden, ¿no? ¿Listo? Muy bien. El otro tema, ¿no? El otro tema es, digamos, estas fuerzas. ¿Cuántas fuerzas hay? ¿Cuántas fuerzas actúan? Aquí también tenemos que ver que hay dos fuerzas que actúan sobre el sistema. Dos. ¿Cuáles son? Las fuerzas de gravedad y las fuerzas de presión.
¿no? Esos son los dos tipos de fuerzas que hay, ¿no? La fuerza de gravedad y la fuerza de presión. Entonces también vamos a ver, ¿no es cierto? La de gravedad tiene que ver con el peso, ¿no es cierto? Y la de presión tiene que ver con la presión de entrada y presión de salida. Listo. Entonces vean ustedes que con esto hemos podido nosotros establecer claramente qué va a entrar en este término y qué va a entrar en estos otros dos términos. ¿Han entendido? Entonces ya lo tenemos conceptualmente identificado. Ahora, cuando hagamos el balance, lo que tenemos que hacer es expresar esos valores. ¿Está claro? Entonces vamos a borrar. Deja hacer. Listo. Entonces, continuamos. Muy bien. Ahora resulta, a ver, voy a hacer en la pizarra un esquema para que ustedes lo sigan y me digan cuando corresponda ya cómo es lo que vamos a hacer el balance de envolvente, ¿ya? ¿Está bien ahí? Ingeniero, ¿se ve? Ya. Entonces, yo le decía acá, ¿no? Aquí es la velocidad de entrada de cantidad de movimiento, menos velocidad de salida de cantidad de movimiento. ¿No? Esto era una cosa, más la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el sistema, esto es igual a 0. Decir. Ahora, ¿cuál va a ser el procedimiento? Cuando hagamos el balance. Entonces, primeramente, cuando hacemos el procedimiento, primeramente voy a hacer acá un diagrama de flujo. Lo primero que aquí tenemos que elegir es, un elemento de volumen, que es la envoltura que se llama, ¿no? Y aparte de eso tenemos que seleccionar el sistema de coordenadas. Tenemos que ver de acuerdo a nuestro sistema qué coordenadas vamos a utilizar. Si vamos a utilizar las coordenadas rectangulares, las esféricas o las cilíndricas, no sé cuál, ¿no? Entonces, ahí, escucha, aquí no me sale bien todo. Un segundito. Ya, sigamos más así. Entonces, yo primeramente tengo que elegir eso. Después de elegir eso, yo voy a hacer acá recién el balance. Balance de cantidad de movimiento. O sea, esta es la ecuación del balance, ¿no? Esta es la ecuación del balance. Esta es la ecuación del balance. El balance de cantidad de movimiento. Ese es el balance. ¿Ok? Entonces yo voy a hacer el balance sobre ese elemento que yo elegí. ¿Ok? Una vez que yo hago el balance, lo primero que obtengo es lo que se llama, lo que voy a obtener primeramente es el perfil. El perfil, voy a ponerlo más grande porque no lo van a ver si no. Voy a poner el perfil del esfuerzo de corte, ya, de cualquiera que sea, el perfil del esfuerzo de corte. Entonces, pero resulta que de balance, al llegar a esta ecuación, yo acá tengo que utilizar, ¿no? Para llegar a eso, yo voy a tener primeramente que utilizar las condiciones límites para resolver mis ecuaciones diferenciales que aparezcan.
Cuando ustedes tienen una integral, cuando tienen, por ejemplo, una ecuación diferencial cualquiera, ustedes para integrarla tienen que poner límites, ¿no es cierto? Para establecer los límites en la integral, ¿no es cierto? Para poder determinar el valor de esa ecuación, o sea, resolverla. Entonces, ahí tengo que aplicar las condiciones límites que correspondan. A esas condiciones límites nos permiten determinar el perfil. Una vez que yo tenga esto, yo voy a entrar a aplicar acá la ecuación. Yo tengo que aplicar la ley de Newton. Si aquí tengo que preguntarme, ¿el fluido es newtoniano? ¿Es newtoniano? Si es newtoniano, aplico la ley de Newton. Generalmente, yo voy a aplicar la ley de Newton porque estamos haciendo nuestro ejercicio solamente con fluidos newtonianos. Pero de todas maneras, yo les digo, acá, si ustedes quisieran tener otro fluido, tendrían que preguntarse. Pero nosotros sabemos que el fluido es newtoniano. Sabemos que es newtoniano. El fluido es newtoniano, por tanto, aplicamos la ley de Newton. Cuando apliquen la ley de Newton, ¿qué van a tener? Van a tener ustedes una ecuación que va a ser, bueno, acá, voy a ser más bonita. Voy a tener la ley de Newton aplicada. ¿Y qué voy a tener acá? Voy a tener una ecuación diferencial, ¿no? Porque va a ser la ley de Newton en forma diferencial, ¿no? ¿Y yo qué voy a tener que hacer? Voy a tener que aplicar otras condiciones límites para resolver mi ecuación diferencial. ¿Y qué voy a obtener acá? Voy a obtener recién acá el perfil de velocidad. El perfil de velocidad. Y una vez que tenga el perfil de velocidad, yo voy a poder conseguir otra información, como es, por ejemplo, el caudal volumétrico. No, primeramente vamos a poner lo más sencillo, que sería la velocidad máxima, la velocidad media, el caudal volumétrico y la fuerza sobre las paredes. Sobre las paredes del ducto. Entonces, eso es lo que puedo obtener ya cuando yo tenga este valor, ¿no? Voy a poder conseguir esa información. Entonces, yo les he graficado ahí qué es lo que vamos a conseguir, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, acá hay dos partes donde hablan de condiciones límites. Si no conocemos cuáles son esas condiciones límites, no vamos a tener el perfil ni de velocidad ni el perfil de fuerza de corte. ¿Ok? Ahora, ¿qué es un perfil? Es lo que ustedes van a tener como forma, digamos. Cuando yo hago acá una cosa así, ¿no? Este es el perfil de velocidad, por ejemplo. Es la forma, ¿no? Eso se llama perfil. Si ustedes tuviesen esto acá, cada una, digamos, yo puedo poner acá estas partículas que están rojas, que yo estoy viendo acá, serían las que tienen esa velocidad. Ahora, estas otras partículas, que como están yendo en lámina, aquí hay otra lámina de otras partículas que están yendo con otra velocidad. Esta otra está yendo con otra velocidad. Y esta otra está yendo con otra velocidad. Entonces, si quieren ustedes, esta de acá, la del centro sería esta. La verde sería la que están aquí. La otra que es ya la perdí, aquí está. Esta otra sería acá. Y la roja es la que está allá dibujada, ¿no? Entonces, vean ustedes, todas ellas se están moviendo con diferente velocidad. Entonces, esto vemos cortado, pero esta es la forma, ese es su perfil. Perfil o distribución es lo mismo. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, yo lo que tengo ahí de relevante es de que yo tengo que saber qué son las condiciones límites. Y aquí ustedes, no, por eso les digo,
el libro tiene que estar ahí a la mano. ¿Quiénes tienen el libro en este momento en sus manos? ¿Quiénes han hecho fotocopiar el libro? Yo le dije, fotocopien por lo menos por parte, ¿no? Primero fotocopien toda la unidad de transporte de movimiento, de cantidad de movimiento, después pueden fotocopiar la parte de transporte de energía, y los transportes de materia pueden hacer con otros libros, ¿no? Pero esos dos hay que fotocopiarlos, tenerlos completos. Allá, a ver, aquí vamos a ver. Vamos a poner la lista acá. A ver, Yaeli ha hablado, levantó la mano, ¿qué quiere preguntar Yaeli? ¿O es que tiene el libro? Sí, ingeniera, lo tengo libre. Muy bien, lo tiene el libro, muy bien. Bueno, espero que igual todos tengan el libro, porque el que no tiene el libro no va a poder hacer bien un buen seguimiento. Y no esperen a que yo se las pase las diapositivas. Estas no se las voy a pasar porque están en el libro. Entonces lo que tienen que hacer es ir resaltando las cosas que estamos viendo en la clase, porque esas son las que tienen que quedarse, ¿no? Muy bien, entonces seguimos. Primeramente, vamos a ver qué es una condición límite, ¿ok? ¿Qué es una condición límite? Porque si no sabemos qué es, no vamos a poder identificar cuáles son, ¿no? Dice, ¿no? Una condición límite, dice, ¿no? Acá, yo se los puedo, ahí, lo vamos a hacer con resaltador, ¿no? Ahí está. Una condición límite, dice, son determinaciones de hechos físicos para valores concretos de la variable independiente. ¿Ok? Eso es una condición límite. O sea, si ustedes tienen, voy a borrar esto. Si yo tengo, por ejemplo, y igual a ax más b, o a más bx si quieren, esta es la variable dependiente y esta es la variable independiente, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces dice la condición límite, dice que ustedes deberían entender que una condición límite son determinaciones de hechos físicos. O sea, no son suposiciones así por suponer, por asumir, no. Son determinaciones de hechos físicos para valores concretos de la variable independiente. Supongamos que yo sea que y igual a 2 más 3x, digamos. Entonces, esta es una ecuación definida ya, ¿no? Entonces dice la condición límite que yo, para un valor determinado, digamos, de la variable independiente, este valor adquiere un cierto valor. O sea que son determinaciones de hechos físicos para valores concretos de la variable independiente. O sea que digo yo acá, cuando x sea igual a 1, y va a ser igual a 1 por 3, 3 más 2, y va a ser 5. Eso es matemática, en álgebra, digamos, en álgebra, ¿no? El cálculo numérico sería así. O sea, yo estoy relacionando de una ecuación cualquiera el valor que toma para valores concretos de la variable independiente, ¿qué valores toma la variable dependiente? Eso. Entonces ahora existen hay condiciones límites que son muy conocidas y muy necesarias. Entonces vamos a ver eso. Aquí tenemos 1, 2, 3 condiciones límites, ¿ya? 3 condiciones límites. La primera es esta. Esta es la primera condición límite, ¿no? Entonces, esta condición límite dice, en la interfase sólido-fluido, la velocidad del fluido es igual a la velocidad con que se mueve la superficie sólida con la cual está en contacto.
Entonces, quiere decir eso que se supone que el fluido está adherido a la superficie sólida con la que se halla en contacto. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que el fluido no resbala sobre el sólido. Quiere decir que está adherida, esa capa que está en contacto con el sólido tiene la misma velocidad del sólido, el fluido. ¿Está claro? A ver, supongamos que ustedes tienen una ecuación y quieren saber, digamos, si ustedes quieren establecer la condición límite, ahí digamos que tienen un ventilador encendido, digamos, ustedes, y está moviéndose el aire. El aire se mueve, y el aire que está en contacto con la pared, ¿no? El aire que está en contacto con la pared, ¿será que se mueve? No se mueve, porque las paredes no se están moviendo. Entonces quiere decir que la velocidad del aire en la superficie, ustedes tienen que declarar ahí, de donde están ustedes a la pared, ¿cuántos metros hay? Alguien, un ejemplo, dígame, de donde está sentado a la pared, ¿cuántos metros hay? 1 metro, ingeniero. 1 metro, bueno, está contra la pared casi, bueno, no importa. Ya, supongamos que dice su compañera, dice, ¿quién fue? Graciela, dice que está a 1 metro de la pared, ¿ya? Entonces, quiere decir eso que si X es igual a 1 metro, la velocidad del aire a 1 metro de donde está ella, en la pared, está describiendo la superficie de la pared, es 0, la velocidad es 0, no se mueve. ¿Está claro? Esa es la primera interfase sólido-fluido. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Bueno, ahora veamos la otra interfase, que es muy conocida, o sea, muy importante. Es la interfase líquido-gas. Aquí tienen ustedes un ejemplo. Aquí podemos, si yo les quiero decir acá, por ejemplo, yo tendría que poner acá un sistema de coordenadas, decir acá X igual a 0, X igual a Y, ¿no? Yo podría poner eso, vamos a hacer eso cuando hagamos el balance en este sistema. Pero acá quiero utilizar este dibujito para ver la interfase líquido-gas. Por eso el libro ha puesto este dibujito acá. Entonces digo yo, ¿cuál es la interfase líquido-gas? Esto que está de blanco acá, de blanco, ese es el líquido, ¿ya? Y el gas es el que está encima del... Es como si fuera acá un recipiente con agua y que está derramándose el agua por una lámina, digamos, una tabla o una plancha, lo que sea. Y el agua está fluyendo. Entonces hay una interfase ahí en la superficie del agua. Hay una interfase, esta superficie del agua es la interfase líquido-gas, porque el aire es el gas. ¿Qué dice que? ¿Qué se cumple ahí? Dice. A ver, ¿qué se cumple ahí? Dice en la interfase líquido-gas, la densidad de flujo de cantidad de movimiento y por consiguiente el gradiente de velocidad en la fase líquida es extraordinariamente pequeño. Y en la mayor parte de los cálculos se puede asumir que es igual a 0. O sea, quiere decir eso que en esta interfase líquido-gas, el esfuerzo de corte o el gradiente de velocidad es 0. Eso dice. Ya eso nos sirve para que nosotros cuando hagamos la valoración de la constante en la integración, ya nos sirve a nosotros eso para poner un valor conocido. ¿Está claro? Entonces, esa es la interfase líquido-gas. Por eso está dibujado este cosito, está dibujado acá por eso, para explicar, esta es la película del líquido y esta es la interfase líquido-gas. Ahí, el esfuerzo de corte, donde estaba mirando el cursor, ahí el esfuerzo de corte y el gradiente de velocidad son 0. Son aproximadamente 0. Finalmente, está la interfase líquido-líquido. Aquí no tenemos una interfase líquido, pero imaginemos que tengamos como el caso anterior, ¿se acuerdan? Cuando yo les dije pongan el líquido verde, el líquido celeste sobre el verde, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, no? Les dije, pongámoslo uno sobre de otro y que son imisibles. Ese es el caso típico de una interfase líquido-líquido, porque no puede haber interfase líquido-líquido si fueran miscibles. Son imisibles. Entonces dice,
Tanto la densidad de flujo de cantidad de movimiento como la velocidad son continuas a través de la interfase, es decir, que son iguales a ambos lados de la interfase. Eso es lo que dice. ¿Cómo lo explicamos esto? Es cuando ustedes hagan sus perfiles de velocidad. Digamos que yo tengo acá este es el fluido A y este es el fluido B. Y si este se está desplazando, no, aquí podemos decir que esto sería así. Digamos, si está moviéndose así, entonces esto, vamos a hacer otro tipo, a ver cómo podemos hacerlo. Quiero explicar lo que dice ahí. A ver. Ya. Vamos a suponer que acá se está moviendo, vamos a suponer que esta se está moviendo. Entonces aquí esto va a ser así. O sea, yo tendría que hacer esto en una línea así, ¿no? Ahí. O sea, aquí quiere decir que hay continuidad. No puede ser que esto haga un cosa así, digamos. No pueden hacer eso. Entonces, esa es la explicación de lo que tienen ustedes ahí. Muy bien. Bueno, nos vamos a ir a resolver el problema ahora. Bueno, entonces para hacer vamos a hacer nosotros un ejercicio, ¿no? De hacer un balance vamos a hacer un ejercicio para determinar el perfil de velocidad, el perfil de esfuerzo de corte, el perfil de velocidades de un fluido que se desplaza sobre una superficie inclinada que tiene un ángulo beta. ¿Ya? Tiene un ángulo beta, que ahora es 8.54. No lo voy a dibujar ahora, pero quiero hacerle la explicación para que ustedes me hagan el seguimiento. En la próxima clase, o si no podemos hacerlo de una vez también, hacer el dibujo de lo que vamos a buscar es el flujo de una película descendente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, haremos el flujo de una película descendente, ¿no? A ver, vamos a hacer eso y ahí vamos a quedar, cosa de que la próxima clase podamos continuarla, ¿no? Voy a hacer ese dibujo, voy a poner acá. Voy a hacer ese dibujo porque si no también se nos va el tiempo. Voy a hacerlo rapidito, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver nuestro ejercicio sería, vamos a estudiar nosotros el flujo de una película descendente. Entonces yo voy a poner acá caso flujo de una película descendente. Ya, esta la vamos a hacer en forma descendente. La vamos a hacer en forma completa porque ya el otro lo vamos a hacer directamente siguiendo en el libro. Entonces yo voy a dibujar exactamente igual, ¿no? Yo tengo acá, tengo esta superficie que es una superficie, de hecho muy arriba, vamos a un poquito más abajo.
Lo voy a hacer aquí mejor. Se mueve. Ya. Ya, el fluido lo voy a dibujar con azul. Espero que me salga bien. Ya, listo. Ese es mi fluido. Entonces yo acá, de alguna manera, yo tengo acá, aquí está el fluido, ¿no? Y yo de alguna manera voy a poner acá en mi gráfica, voy a poner los datos de la figura para poder hacer mi balance, ¿ok? Entonces yo voy a poner ahí sistemas de coordenadas que correspondan y además de eso, yo estoy diciendo que este es mi fluido, ¿no? Pero yo voy a tomar una parte del fluido, ¿no? Y voy a decir, bueno, voy a tomar de aquí a aquí. No me salió bien. Ya, estoy tomando esto, estoy tomando de aquí a aquí, que esto sería la longitud de la película. ¿Ok? Esa es la longitud de la película. Entonces yo tengo que dibujar, ¿qué le dije? Primeramente tenemos que elegir un elemento envolvente. Según ¿se acuerdan ustedes del logograma que hicimos? ¿Cuál va a ser el elemento envolvente? Entonces yo les voy a poner esto, no sé si ustedes pueden ver. A ver, voy a intentar. Por esta vez vamos a hacer este ejemplo, vamos a hacerlo así para que ustedes puedan ver, digamos. A ver. ¿Pueden ver esto, no es cierto? Esta sería, digamos así. ¿También se ve el color o no? Sí, El fluido, sí, ingeniero. este amarillo que sea el fluido y esto negro que sea la superficie. Ya, ahí está. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a elegir un elemento envolvente. Entonces ese elemento envolvente voy a decir que, digamos, voy a marcarlo acá con otro color y voy a elegir un elemento envolvente. A ver si me sale. Escucha el mismo color. Ya sé qué voy a hacer. Ahí, ¿qué les parece esa línea roja que está en el fluido? Ese sería mi elemento envolvente. Ahora, esta línea roja, que la voy a dibujar en la pizarra, es mi elemento envolvente. Ya, entonces yo voy a dibujar acá en la pizarra mi línea esa. Y la voy a hacer así, más grandecita. Ya, ese es mi elemento envolvente. Ahora, si ustedes se fijan, esta línea
Ya, ese es mi elemento envolvente. Entonces, si ustedes se fijan, ¿no? Este elemento envolvente es como si fuera una lámina de esta placa amarilla, una lámina. ¿Qué anchura tiene? Si ustedes se fijan acá, la anchura que no se ve acá, digamos, sería la lámina, aquí voy a poner las dimensiones de la lámina. Esta lámina es así. Entonces, esto tiene una anchura W, una longitud L, ¿no es cierto? Y esta lámina tiene aquí, voy a poner el sistema de coordenadas, además. Voy a poner mi sistema de coordenadas acá que sea la coordenada X, y esta que sea la coordenada Z y la coordenada X. Estoy eligiendo como XZ. Entonces, quiere decir eso que a esta altura es la altura, digamos acá sería X. Y si esta lámina tiene un espesor delta X, aquí de esta lámina está saliendo X más delta X. Ya está. Entonces ya hemos dibujado la lámina, hemos dibujado cómo está la lámina, y ahora lo que voy a hacer, ¿no? Yo les he mostrado acá que esa lámina que está allá es así como esta. Tiene una anchura W, una longitud L, y tiene esta lámina un espesor, ¿no? Este espesor de la lámina, este espesor es delta X, el espesor de la lámina, ¿no? Si quieren ustedes aquí, yo tendría que hacer así, ¿no? Este espesor es delta X, ¿no? Bien. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer, lo que primero que tenemos que hacer en nuestro dibujo es primeramente hacer un perfil de, lo que primero simplemente se dibuja es el perfil de velocidades, porque eso es lo que podemos rápidamente imaginarnos, ¿no? Entonces acá yo voy a dibujar el perfil de velocidades. Voy a borrar esto, ya sé que es así, para que no me ocupe mucho campo, ¿no? Y voy a hacer mi perfil de velocidad. Entonces, para hacer el perfil de velocidad tengo que aplicar las condiciones límite. Entonces, ¿cuál es esa condición límite? Sería que yo digo, bueno, si yo voy a hacer mi perfil de velocidad, voy a tener que hacer esto. Y yo voy a poder poner acá, en mi perfil de velocidad, que aquí, digamos, esta es la mayor velocidad. Y esto sería así. Y por otro lado. Estas son las velocidades BZ. ¿Por qué BZ? Porque la dirección Z es la dirección del movimiento. Entonces, ese es mi perfil de velocidades. Como ustedes pueden imaginarse, aquí, este es un sólido, ¿no es cierto? Este es sólido. Si aquí esta superficie no se mueve, la velocidad aquí es 0. Y aquí en la interfase en la interfase líquido-gas, ¿qué decía la condición límite? Que el esfuerzo de corte es 0. Por tanto, donde el esfuerzo de corte es mínimo, es 0, entonces ahí está la máxima velocidad. Por eso entonces he evaluado acá la máxima velocidad. ¿Está claro? Ahora, cuando ya tengo este perfil, yo puedo dibujar el perfil del esfuerzo de corte. Entonces, para eso, voy a dibujar mi perfil del esfuerzo de corte. ¿Cómo lo voy a dibujar? Acá, así. Ahí. ¿Dónde está la mayor velocidad? Aquí. Entonces, quiere decir que ahí está el esfuerzo de corte menor. Entonces, esto es nada más que demostrativo. O sea, no estoy dibujando yo cómo es el esfuerzo de corte, sino que este sería el perfil del esfuerzo de corte, donde acá es 0 y acá es máximo. Donde la velocidad es 0, el esfuerzo de corte es máximo. Donde la velocidad es máxima, el esfuerzo de corte es 0. Entonces, este sería el perfil del esfuerzo de corte. ¿Cuál es la componente del esfuerzo de corte para este caso?
Si la dirección principal es Z y la otra dirección es X, ¿cuál sería el esfuerzo de corte? La componente. ¿Me dicen? ¿Cuál sería la componente del esfuerzo de corte? XZ. ¿Me está preguntando o está afirmando? XZ. La XZ. afirmo. XZ. Z es la dirección principal de la acción, está bien. Entonces es tau XZ. Correcto. ¿Quién habló? Tatiana Torres. Ya. Muy bien. Entonces, ese sería el perfil del esfuerzo de corte tau XZ. ¿Está bien? Entonces, como ustedes ven, es sencillo interpretar ya cuando uno maneja las condiciones límites. Entonces, ahora, ¿qué tiempo tenemos? Yo puedo ensayar de escribir, no nos va a dar el tiempo. Ya son y 5 y 8. Yo lo que quisiera acá, para aprovechar la figura que hemos dibujado, sería que yo tendría que, acá tendría que dibujar, ¿qué cosa más tendría que dibujar acá? Ese elemento de volumen, sobre ese elemento, sobre esa envoltura, yo tengo que hacer el balance envolvente. O sea que todo lo que entre o salga está llena la pantalla, ¿no? Este elemento de volumen es de una, como dice acá, de un espesor delta X. Lo que viene hasta acá es la superficie X y lo que sale acá es X más delta X. La longitud total de la lámina que yo he utilizado es L y la anchura es W. Entonces yo voy a hacer mi balance de cantidad de movimiento ahora, ¿no? Y como digo, como decía yo, voy a dibujar allá. Esto vamos a hacer ya en la clase próxima, vamos a terminarlo. Sí. Yo voy a poner acá en el balance, entonces, balance. Balance de cantidad de movimiento en la envoltura. Ya saben cuál es la envoltura. Entonces, el balance dice, ¿cuál era? Velocidad de entrada de cantidad de movimiento, ¿no? Menos velocidad de salida de cantidad de movimiento, más la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el sistema, igual a 0. ¿Por qué? Porque el sistema es estacionario. Sistema estacionario, fluido newtoniano y tipo de, y además de eso, laminar. Estas tres cosas tengo que anotarlas. Es mi sistema. Todo lo que yo saque va a estar limitado por esto. Que el sistema es estacionario, que el fluido es newtoniano y que el tipo de flujo es laminar. El régimen de flujo laminar. ¿Listo? Entonces, ahora yo voy a hacer mi balance. Entonces, ¿cuáles hay dos contribuciones acá? ¿Cuáles son? Digamos, yo puedo decir acá, la primera contribución, digamos, voy a hablar de mi primera contribución, voy a hacer el esfuerzo de corte. Tau, X, Z, todos tienen que tener las unidades de fuerza. O sea, y tau XZ no tiene unidades de fuerza, tiene unidades de fuerza por unidad de área. ¿Cuál es el área a través de la cual se está produciendo tau XZ evaluado en X? Esto es a la entrada. Aquí está entrando cantidad de movimiento ahí, en X. Y está saliendo de acá, que es X más delta X. Aquí es X más delta X, y acá es X. Aquí esta superficie es X, y acá es X más delta X. Entonces, ¿cuál es el área? El área sería W por L. ¿Por qué? Porque ese es el área, es el área de fricción, Entonces, W por L o L por W, ¿no? Vamos a ver en orden alfabético. L por W es el área. Entonces ya, área por esfuerzo de corte ya es fuerza. Entonces, esto está a la entrada, menos a la salida. ¿Cuánto es la salida? Tau XZ
evaluado en X más delta X. Esto es a la salida. Ahora, ¿cuál es esto es el transporte viscoso. Transporte viscoso, no es TV. Transporte viscoso. Ahora, el transporte debido al movimiento global sería cantidad de movimiento. ¿Cuánto es? Masa por velocidad. Esto es evaluado en X. Ahora voy a poner yo mi masa por velocidad evaluada en X. Ya, perdón. Entonces, yo parto de esto, este movimiento global, tiene que ver con el movimiento global, la cantidad de movimiento. Entonces, yo voy a expresar esa famosa masa por velocidad. Con esto vamos a terminar, ¿no? Escribiendo lo que está en esta ecuación, ahí vamos a terminar. La masa por la velocidad. ¿Cuál es la masa de este elemento de volumen? No lo conozco. Sería el volumen, densidad, por el volumen. ¿Cuál es el volumen de eso? Sería LW por delta X. Ese sería el volumen. Este es el volumen y esta es la densidad. Entonces, esa sería la masa. Por la velocidad. Entonces, la velocidad es Bx, ¿no es cierto? Perdón, BZ. Pero ¿será que ahí tiene esto las unidades de fuerza ya? ¿Será que tiene las unidades de fuerza? Yo digamos acá, si yo quiero poner acá delta X, aquí había una cosa que no la tenía clara, ¿no? Una cosa es, digamos, W por X, pero esta L que ya la puse acá, no sería, digamos, no tendría que poner L yo porque estamos hablando de un movimiento. O sea, no tiene que ver con... Entonces yo esta L, que teóricamente debería ser una longitud, yo la voy a poner en función de qué? De la velocidad. En función de la velocidad voy a poner esa L, porque está en esa dirección BZ, ¿no? Entonces, de esa manera, yo al mismo tiempo estoy poniendo las unidades que tienen... ¿Qué unidades tiene que tener esto? Fuerza, ¿no? A ver, veamos si tiene la unidad de fuerza. Más densidad, ¿qué es? Masa sobre volumen. ¿Qué velocidad? Longitud sobre tiempo. ¿Qué W? Longitud. Longitud sería longitud al cuadrado. Y allá velocidad sería longitud sobre tiempo. Entonces veamos que esto se va con esto y queda masa por longitud sobre tiempo cuadrado. ¿Eso qué es? Fuerza. Entonces es correcta mi expresión de la masa por la velocidad. Yo la he expresado, esta cantidad de movimiento la he homologado a que tenga las unidades de fuerza. De esa manera. ¿Listo? Entonces ya mi término de entrada va a ser ahí ρ, ¿no? Yo voy a poner ρ por BZ, pero ya esa BZ, ρ, perdón, aquí voy a poner el primer valor que tengo yo, ¿cuál es? W por delta X, W por delta X, BZ, por ρ BZ evaluada en X. En X igual a 0, perdón, en Z igual a 0, porque está entrando por acá, cantidad de movimiento. Acá Z es 0 y acá Z es L. En Z igual a 0. Esto es la entrada. ¿Y cuál es la salida? Sería lo mismo, W delta X BZ por ρ BZ evaluado en Z igual a L, esa es la salida. Ya está. Entrada menos salida, entrada menos salida. ¿De qué? De estas dos cosas. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre este elemento, sobre esta película? Aquí solamente sería que hay la fuerza de gravedad, ¿no es cierto? Y no se olviden que acá tiene un ángulo, que es el ángulo beta. Entonces, yo tengo que solamente habría la componente de la fuerza, del peso de la película en la dirección Z. Entonces yo tendría que poner acá, en cuanto a la fuerza sobre las paredes, no hay más que una fuerza, que sería la fuerza de gravedad, y no existe la fuerza de presión. ¿Por qué no existe la fuerza de presión? Porque el sistema está abierto a la atmósfera, la presión es la atmosférica a la entrada y a la salida. Entonces aquí yo tengo que poner masa por la GZ.
Y eso masa por la GZ, que es igual a densidad por el volumen de la lámina, que sería doble. El volumen de la lámina sería L por W por delta X. Y la GZ, aquí igual a GZ. Entonces yo voy a poner acá, voy a hacer mi dibujo, aquí. Con esto terminamos, ¿ya? Voy a borrar esto, ya, porque me está estorbando. Ah, ya borré el otro más. Bueno, no importa. Voy a poner ahí, voy a escribir este término que yo quiero que es ¿no? El término este que está por la GZ, ¿no? Por GZ, porque es la dirección Z. Entonces yo tengo acá que esta es la dirección GZ. Esta es la dirección, esta es G. Y el ángulo este es beta. Entonces yo digo que ¿con qué voy a trabajar ahí? ¿Con qué tendría que trabajar? ¿Con el coseno o con el seno? Con el coseno de beta. Entonces aquí digo, coseno de beta va a ser igual a GZ sobre G. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta cosa va a ser, entonces, ρ por L, W, delta X, y en lugar de poner GZ, yo voy a despejar acá GZ, es igual a G por coseno de beta. Entonces aquí sería por G por coseno de beta. De esa manera, yo ya tengo el otro término que es de la fuerza. Bueno, ahí lo vamos a dejar el día de hoy. Se nos ha acabado el tiempo, entonces ya quedamos ahí. El próximo viernes vamos a terminar de ver este y el caso de flujo vamos a ver el caso de flujo en un ducto circular y vamos a ver también el flujo reptante el próximo miércoles, o como es el próximo viernes. Eso sería todo por hoy. Entonces, buenos días a todos, que les vaya bien. Y no se olviden de revisar el material que hemos visto en clase hoy, ¿no? Buenos días a todos. Buen día, Gracias, ingeniero. ingeniero. Hasta luego. Ingeniero, gracias. Saludos, ingeniero. Chao.